Bueno, buen día. Mi nombre es Guillén Amigo, soy residente de tercer año del Hospital Italiano y vengo a presentarles el virus del Zika, primero porque es un tema que cuando tuve que estudiarlo me gustó mucho y segundo porque es una enfermedad como tantas otras que es consecuencia de la globalización y el cambio climático. No es nueva y no es nueva y ya hace, como les voy a contar en un ratito, se conoce hace mucho tiempo. Pero en América, como dice ahí, es nueva y la estamos estrenando. Entonces creo que como profesionales de la salud tenemos que saber de lo que se trata. Primero voy a mostrarles un bosque, que me preguntarán para qué es. Y les voy a dar algunas características. Tiene aproximadamente 25 hectáreas de mucha vegetación, tiene muchas plantas, muchos animales y se encuentra ubicado en alrededor de 7 áreas biogeográficas distintas. Entonces les voy a preguntar, para jugar un ratito, ¿en dónde creen que queda este continente, este bosque? ¿En América, en Asia o en África? ¿Quién dice América? ¿Nadie? Participen. Allá atrás. ¿Asia? ¿Nadie? Muy bien. ¿África? Bueno, ganó América, queda en África. Específicamente, como dice ahí, en Uganda. Esta es la entrada de este bosque, fíjense que se llama Bosque de Zika, y pertenece al Instituto de Investigaciones Virológicas de Uganda y, como les dije, presenta más de 70 especies de mosquitos, polillas y otras mariposas. Y se cree que estas características es lo que atrajo a los investigadores en la década de 30, como les voy a contar, a que se llamaran la atención por este virus, por este bosque y estudiaran. En 1936 todo comenzó a hacer este instituto como un puesto de avanzada para la investigación de la fiebre amarilla que estaba financiada por la Fundación Rockefeller. Luego se convirtió, me equivoco en los cositos, en un laboratorio líder en el estudio de las enfermedades tropicales para evolucionar luego en el 77 en el propiamente dicho Instituto de Investigaciones Virológicas de Uganda. Aunque oxidado, todavía lo mantienen en el bosque. Y este es Alexander Haddow, quien era el director en ese momento, en esta foto es de 1960, y era el que llevaba a cabo el proyecto de investigación de la fiebre amarilla. Esta torre la construyeron en 1940, fue financiada por la Organización Mundial de la Salud y se llama Torre Haddow en honor a su creador. ¿Y por qué lo hicieron? O sea, lo hicieron en el medio del bosque, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que los distintos mosquitos y distintas especies de polillas volaban a diferentes alturas y los investigadores lo que hacen antes de la puesta del sol colocan estas trampas que son de poliestireno y las colocan ahí arriba y lo que hace es le ponen una lucecita y con hielo seco se libera dióxido de carbono y esto hace que se atrapen los mosquitos y polillas y los investigadores al otro día lo recogen para estudiar los distintos virus. Como sucede generalmente también con muchas enfermedades y virus, los investigadores que estaban trabajando hace casi 70 años acá no estaban buscando el virus del Zika, como les comenté, estaban estudiando la fiebre amarilla selvática. Y para esto habían colgado en esta plataforma, en una jaula, a este macaco rhesus y lo habían dejado un tiempito hasta que desarrolló fiebre de 40 grados. Cuando se analizaron las muestras de sangre de este mono, se dieron cuenta que no conocían el virus que estaban detectando y como el protocolo dictaba, le pusieron virus Zika en honor al bosque en donde lo descubrieron. Entonces, un poco de antecedentes de este virus. Este virus, los mosquitos que fueron responsables, vendrían a ser de esta transmisión, fueron los mosquitos Aedes africanus, que estaban en este bosque. Los estudios serológicos demostraron que los humanos podían ser infectados por este virus porque más del 70% de la población tenía anticuerpos contra este virus. La transmisión por el virus de Zika se detectó en 1956 en un laboratorio por Aedes aegypti, tanto a ratones como a monos. En Nigeria, en 1968, se detectó por primera vez el RNA viral en un humano y desde el 51 al 81 hubo evidencias aisladas de casos de serología positiva en lugares de Asia y de África. Y como es una enfermedad que causaba sintomatología leve, salió del campo de estudio. Hasta que después de un tiempo
Este es un mapa que muestra la distribución del virus del Zika desde el 1947 que se descubrió hasta el 2007. Había solamente 14 casos reportados en todo el mundo. Hasta que ese mismo año, en este lugar paradisíaco, hubo un brote en la isla de Yap, en Micronesia, de 185 casos sospechosos, de los cuales 32 fueron probables y 26 confirmados. Estas fueron las características del brote. Duró 13 semanas, que fue de abril a julio, y el vector que identificaron, si bien no pudieron aislar el virus del mosquito de la Aedes genzili, era el único vector, era el único Aedes que habían encontrado, entonces supusieron que fue por Aedes genzili. 9 de las 10 comunidades de la isla estaban infectadas y la tasa de incidencia había sido esa. Bueno, más características, el 61% de las personas había sido de sexo femenino y la mediana de edad de 36 años. Esto puede ser por las costumbres y las culturas de este lugar. Los signos y síntomas, más del 50%, bueno, esto acá está incluido, van a ser más del 50% de la población que está infectada había desarrollado rash maculopapular, fiebre de bajo grado, artritis o artralgia, generalmente de articulaciones pequeñas de manos y pies, y conjuntivitis no purulenta, que ahí no se marcó, no sé si me corrió, pero pertenece a más del 50% de los signos y síntomas. Y en este lugar, es la Polinesia Francesa, también muy lindo, se produjo un brote en el 2013 en donde hubo 10.000 casos reportados. La población que tenía, no sé si saben, pero es un archipiélago que pertenece a Francia y tiene más de 119 islas. La mayoría no está habitada y hasta el 2012 había aproximadamente 260.000 habitantes, de los cuales 10.000 se habían infectado. Acá se descubrió por primera vez los casos graves con respecto a Zika, con complicaciones neurológicas y autoinmunes, o sea, detectaron que había un aumento del síndrome de Guillain-Barré y meningoencefalitis. Pero ¿qué pasó? Justamente había una circulación de virus del dengue, o sea, el serotipo 1 y 3. Entonces lo atribuyeron a que era el virus del dengue y no el Zika, porque el Zika parecía un virus bastante bueno. Y los vectores que identificaron fueron el Aedes aegypti y la Aedes polynesiensis. En este lugar también feo, en 2013-2014 en Nueva Caledonia se notificaron 146 casos y no tuvo características mayores. La característica que tienen en común todos estos brotes es que no hubo muertes asociadas y en general los signos y síntomas eran leves, excepto estas complicaciones que se detectaron en la Polinesia Francesa. Y bueno, en el 2014 para atrás, los últimos 7 años, solamente se habían notificado casos aislados de viajeros que habían ido a alguno de estos lugares. Hasta que, ya acercándonos más a la actualidad y más cerca de Argentina, en Chile hubo un caso de transmisión autóctona de infección por el virus de Zika en la isla de Pascua. Bueno, esto también coincidió con los focos de infección que se estaban dando en otras islas del Pacífico, como les comenté recién, y se reportó hasta junio de ese año, pero no hubo más evidencia de virus. Hasta que en mayo del año pasado, el Ministerio de Salud de Brasil confirmó la circulación del virus autóctono, del virus de Zika, en 16 casos. 8 de los cuales se dieron en Bahía y 8 en Río Grande del Norte, que corresponde al noroeste, ahora se los muestro. Y también están investigando casos adicionales que tenían características de signos y síntomas compatibles con los del virus. Bueno, estas son las características que había tenido los casos que se habían confirmados. En general eran todos de evolución benigna, un periodo de incubación aproximadamente 4 días y enfermedad leve vendrá a ser. Y bueno, los signos y síntomas también eran los mismos que los que se habían detectado en el brote de la Polinesia Francesa. Para que vean, fue en el noreste de Brasil. Debido a esta, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, lanza una alerta epidemiológica debido a que hay casos confirmados del virus Zika y llama a sus Estados miembros a que tengan la capacidad de detectar y confirmar la infección por este virus, que tengan la capacidad de tratar a sus pacientes y que haya una estrategia de comunicación efectiva para el público para reducir al mosquito, que es el vector de la enfermedad, ¿no? Principalmente en aquellas áreas en las que está presente el vector. Bueno, posteriormente, y debido al comunicado de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de la Nación lanza un comunicado para informar sobre la situación argentina.
Entonces, después de esto empezó el bombardeo de noticias, hubo de todo tipo y color, se decía de todo, a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces, hasta ahora, desde mayo que Brasil notificó la circulación autóctona del virus, hasta noviembre del año pasado, este era el mapa y la distribución del CDC, que lo violeta oscuro corresponde a donde se aisló el virus en personas, vendría a ser, se pudo detectar el RNA viral. Mientras que lo violeta, más puntilladito si lo ven, es donde hubo evidencia de circulación del virus, pero solamente serología, no se pudo aislar el virus. Este mapa no se quedó quieto, sino que se empezó a distribuir a Centroamérica, a Norteamérica y a Sudamérica. Los investigadores actualmente creen que tiene que haber habido una mutación clave en la cepa del virus del Zika y debido a la globalización y al mundo con el constante movimiento en el que vivimos, favoreció a que se produzca esta dispersión. Entonces, según la última actualización de la Organización Mundial de la Salud, el último reporte que se dio en la Semana Epidemiológica 24, ya son 39 los países o territorios que confirmaron los casos autóctonos del virus del Zika. Para que comparen, esto es lo de noviembre del 2015, vean cómo se extendió en muy poco tiempo. Estos son los países y territorios de las Américas, son 38, los conté. Falta Argentina, 39, que se sumó en mayo, junio de este año, por eso no aparece, esto es previo. Y estos son los otros lugares de Oceanía y África que más recientemente se encontraron. Este es un mapa para que vean la distribución mundial de los vectores potenciales que tienen la capacidad de transmitir este virus. Esto para que vean, o sea, la dimensión que puede adquirir. Y esto es de la Organización Mundial de la Salud, que muestra lo mismo, pero con el vector Aedes aegypti particularmente. Como ven, lo turquesa, o se ve verde ahí me parece, corresponde a zonas de alta frecuencia del vector. Entonces, los recientes brotes de fiebre por virus Zika en las distintas regiones del mundo están demostrando la potencialidad que tiene este virus de propagarse por distintos territorios en los donde existen los vectores potenciales principalmente. Y también está mostrando cómo una patología que hace casi 6 décadas que no causa un brote puede ser hoy el centro, o sea, puede ser una emergencia sanitaria a nivel mundial. Bueno, y esta es una línea de tiempo que muestra desde el 2007 el brote de Micronesia hasta marzo del 2016. De nuevo, Argentina no está, pero porque se unió en abril-mayo del 2016. Bueno, todo esto favorecido, el director del Instituto de Investigaciones Virológicas de Uganda cree que esto favorecido debido a que el virus del Zika entró en una población primero que antes no estaba acostumbrada a tener este tipo de virus circulantes, sumado a la mutación que se cree que tiene este virus. Entonces, todo muy lindo, pero ¿qué es la infección por el virus del Zika? Es una enfermedad causada por el virus del Zika, que es un virus de RNA, pertenece a la familia Flaviviridae del género Flavivirus, es un arbovirus. ¿Qué significa esto? Esto es un árbol taxonómico, acá les remarco donde está la familia Flaviviridae, y esto es para que vean solamente que el Zika está emparentado genéticamente con el virus del dengue y de la fiebre amarilla, entre otros. No es casualidad que cuando estaban estudiando la fiebre amarilla descubrieron el Zika, ¿no? Entonces, para repasar, no sé si se acuerdan, pero arbovirus es el nombre que se le ha dado a un conjunto de virus que es transmitidos por artrópodos, estos son los vectores, causan enfermedades emergentes y reemergentes en todo el mundo y son difíciles de controlar, porque vieron el mapa, la distribución que tenía, la dimensión que podía llegar a tomar esto, ¿no? Y los artrópodos son los que transmiten el virus al hospedador, que tiene que ser susceptible y causa la viremia. En general, producen enfermedades en el hombre, en animales domésticos y muy rara vez en animales silvestres. Y el espectro de infecciones es muy variable. Puede ser desde asintomático hasta sintomatología leve, grave o incluso la muerte. Pero en general, las formas asintomáticas son mucho más frecuentes que las formas clínicas. Y cuando hay formas clínicas, en general son leves. Entonces, ¿cómo es el ciclo de transmisión? El ciclo de transmisión puede ser selvática, urbana
o los dos. En el caso del Zika tiene la característica de que tiene los dos ciclos de transmisión. En el ciclo de transmisión selvática, o también llamado de la jungla, la característica que tiene el virus es que circula entre el artrópodo y el vertebrado animal, siendo el hombre un hospedero incidental final. Cuando un hombre que es picado en el ciclo de transmisión selvática ingresa a la población, da lugar a lo que es el ciclo de transmisión urbana, debido a que acá hay vectores que se han domesticado y tienen la capacidad de vivir muy estrechamente y sin problemas con el humano. Entonces, ¿cómo se transmite el virus a una persona? Mediante la picadura del mosquito. El virus está en la saliva del mosquito, que cuando éste pica a la persona se lo inocula en el espacio subcutáneo y el virus va a migrar a distintos órganos y células en donde se va a replicar, infectando por último a los ganglios linfáticos, y desde los ganglios linfáticos del sistema linfático se va a liberar a sangre. Ahí se entiende, ¿no? Después, un segundo mosquito que se va a alimentar de esta persona que está infectada en el periodo virémico va a ingerir el virus junto con la sangre cuando se está alimentando, y en el mosquito se replica en diferentes órganos del tubo digestivo, pero lo importante que sepan es que el virus infecta las glándulas salivales y es en donde se replica. Entonces, esto va a dar lugar nuevamente a que el mosquito tenga la capacidad de infectar a otra persona no infectada. Bueno, lo anterior está resumido acá. Este es el periodo de incubación extrínseca, que es el periodo que, se da en el mosquito. Dura aproximadamente 10 días y es el tiempo desde que el mosquito se infecta por un humano hasta que tiene la capacidad de tiene la capacidad de transmitirle el virus a otro humano. Y el periodo de incubación intrínseca se da en el humano y es el tiempo que tarda desde que la persona es picada por el mosquito, le transmite el virus, hasta que éste desarrolla la viremia. Es un poco lío, pero bueno. Entonces, ¿cómo son los signos y síntomas? Generalmente, como ya les dije, son leves, pueden pasar desapercibidas o confundirse también con el virus del dengue, de dengue o chikungunya, y 1 de cada 4 personas que está infectada desarrollan sintomatología. Y como van a ver, es sintomatología muy inespecífica. Fiebre de bajo grado, exantema maculopapular, que esto por ahí es muy característico, comienza en la cara y se distribuye a todo el cuerpo, y tiene la característica que es muy pruriginosa. Artritis o altragias, como les comenté, en articulaciones pequeñas de manos y pies. Hiperemia conjuntival, que también es bastante característica, y son ojos rojos, sin prurito y sin secreción, que sería diferente por ahí otro tipo de conjuntivitis bacteriana. Y otros síntomas inespecíficos como cansancio o dolor de cabeza. Fíjense que pasa desapercibida tranquilamente. Y el principal diagnóstico diferencial va a ser entonces con dengue y chikungunya. Y como les dije, acá está en rojo lo que es más característico de Zika, que es el rash maculopapular y la conjuntivitis no purulenta. Entonces, sabemos que en general el dengue y el chikungunya se transmiten también, como este virus del Zika, por la picadura de un mosquito vector. De un vector, que en este caso es el mosquito. Pero en este caso particular de Zika, el virus se pudo detectar en sangre, en saliva, en semen y en leche materna. Por lo tanto, podríamos pensar que hay distintas vías de transmisión diferentes a la vectorial, como son la vertical, la sexual y las transfusiones sanguíneas. ¿Qué se sabe de esto? En cuanto a transfusiones sanguíneas, se hizo un estudio en donantes asintomáticos en el banco de sangre durante el brote de la Polinesia Francesa de noviembre a febrero del 2014, y detectaron por PCR un 3% de positividad para virus del Zika. Y como conclusión llegaron a que no se podía descartar la posibilidad de transmisión a través de una transfusión sanguínea. En cuanto a la vía sexual, lo que se sabe es que un hombre con infección del virus de Zika que tuvo sintomatología puede transmitir a su pareja sexual, tanto de sexo femenino como masculino, antes, durante o después de tener los síntomas. Y en los casos conocidos, todos los hombres habían tenido relaciones sexuales por vía vaginal, anal u oral sin protección. Y el virus del Zika puede permanecer en semen mucho más tiempo que en sangre. ¿Cuánto tiempo? No se sabe.
Así que bueno, y en América, hasta ahora, se reportó un solo caso de transmisión sexual en Córdoba, en Chile un caso, en Perú un caso y en Estados Unidos 6 casos. Lo que no se sabe con respecto a la vía sexual es si un hombre infectado que nunca tuvo sintomatología es capaz de transmitirle a su pareja sexual el virus. Si una mujer con Zika tiene la capacidad de transmitirle el virus a su pareja sexual, porque no hay datos o no hay estudios sobre el flujo vaginal, si se puede detectar el virus o no. Y no se sabe si por saliva también se puede contagiar el virus. En cuanto a la vía vertical, todo surgió cuando en noviembre del año pasado el Ministerio de Salud de Brasil lanza una alerta sanitaria debido al aumento vertiginoso que habían tenido de casos de microcefalia en recién nacidos en el municipio de Pernambuco. O sea, en un solo municipio habían tenido 141 recién nacidos vivos con microcefalia, cuando el promedio que tenían por año era de 10. Entonces, bueno, lo que dijo el ministro de Salud es que era una situación insólita en términos de salud pública y la asociación con el virus del Zika estaba siendo estudiada, pero era muy precipitado hacer la asociación directa, ¿no? Con esta consecuencia tan grave, con un virus que aparte parecía tan inocuo. Entonces, ¿qué es la microcefalia? Para que sepan, es un defecto congénito que no es común y se caracteriza porque el tamaño de la cabeza del bebé es más pequeño que lo esperado para el promedio de bebés de la misma edad y sexo. En general está relacionado con un cerebro más pequeño, bueno, claramente es un cerebro más pequeño, no solamente la cabeza, y en general hay una alteración en el desarrollo de ese cerebro. Por eso también puede llevar a convulsiones, a retraso del desarrollo, puede llevar a una discapacidad intelectual del bebé, del chico cuando crezca, alteraciones en el movimiento y en el equilibrio, dificultad para alimentarse, como problemas para tragar, pérdida de la audición, problemas de la vista, y si es muy grave la microcefalia, también puede llevar a la muerte. O sea, esto es para que vean que hay una alteración en el desarrollo del cerebro, no solamente del cráneo. Y esto es un instructivo, podríamos decir, del CDC, que explica cómo se debe tomar vendría a ser la circunferencia de la cabeza del bebé. Dicen que el momento óptimo para tomar la medida es de 24 a 36 horas post nacimiento, como para que la cabeza vuelva a tener su forma. Este bebé es un bebé con microcefalia leve, que el promedio es menor a 2 desvíos estándar que el promedio para bebés de la misma edad y de sexo. Y este es un bebé con microcefalia severa, que la circunferencia es menor a 3 desvíos estándar del promedio. O sea, fíjense lo que esto está generando, ¿no? Y este es un estudio de la New England que lo que quiso hacer es evaluar la relación que había entre el trimestre de gestación en el cual la mujer embarazada se infectaba y la posibilidad de detectar anomalías cerebrales mediante ecografía y Doppler. Se estudiaron 42 embarazadas que tenían virus del Zika y se les diagnosticó, o sea, a 12 solamente se les pudo detectar anomalías en el cerebro mediante esta metodología, que corresponde al 29%. Y como ven, son las barras azules los positivos. Como pueden ver, no pudieron hallar una relación entre qué semana de gestación era más susceptible la embarazada, que si se infectaba, su bebé desarrolla anormalidades congénitas. Entonces, lo que sí se sabe con respecto a la microcefalia de síndromes congénitos es que la mujer embarazada, al igual que cualquier otra persona, se puede infectar por el virus del dengue, ya sea por la picadura de un mosquito o por su pareja sexual infectada. Si una mujer embarazada puede transmitir el virus del Zika a su feto durante el embarazo o durante el parto, vía transvaginal. Y lo que no se sabe es si una mujer embarazada se expone, ¿cuál es la probabilidad de que se infecte con el virus del Zika? ¿Esto qué quiere decir? Si una mujer viaja, por ejemplo, a Brasil, si es más susceptible ella de infectarse con el virus que una persona que no está embarazada. Y si una mujer embarazada es infectada, ¿cómo este virus va a afectarla a ella y a su bebé? ¿Cuáles son las probabilidades de que si ella está infectada le pase efectivamente el virus a su bebé? Y si el feto está infectado, si va a desarrollar directamente defectos congénitos o no. Y si en qué momento del embarazo va a ser más riesgoso para su bebé que ella se infecte.
y si la transmisión sexual del virus en la embarazada va a suponer un riesgo diferente para el bebé que con la transmisión por la picadura de un vector. Bueno, no se me duerman, ya queda menos. Y las complicaciones neurológicas y autoinmunes diferentes a la microcefalia se identificaron en la Polinesia francesa, como les comenté hace un rato, y en general se decía que eran poco frecuentes. Hoy se sabe que ya hay una asociación, o sea, este es un estudio que se hizo, un caso reportado de la Polinesia francesa, en donde se estudiaron de los 76 casos que tenían complicaciones autoinmunes y neurológicas, se vio que 42 correspondían a síndrome de Guillain-Barré, y de estos 42, el 88% había tenido signos y síntomas compatibles con virus del Zika, pero bueno, pueden decir son re inespecíficos, pero en todos ellos pudieron detectar la IgG y en uno solo se pudo detectar el RNA viral. Entonces, debido a todo este aumento vertiginoso en cuanto a los síndromes neurológicos y las anomalías congénitas, la Organización Mundial de la Salud lanzó una actualización epidemiológica debido a todo esto, porque tenemos un virus que pasó de tener una amenaza de riesgo leve a uno que tiene ahora complicaciones muy severas. Hoy en día ya la comunidad científica no discute que hay una asociación directa entre el virus del Zika y la posibilidad de generar trastornos neurológicos, y también están seguros de que si el virus del Zika genera esto, seguramente va a generar otros trastornos neurológicos que todavía no se conocen y vamos a conocer cuando estos chicos crezcan. Entonces lo que dicen, esta guía salió la semana pasada, el 26 de junio, y es válida hasta julio del año que viene. Lo que dicen es que tiene que haber como organismo de salud máximo lanzó un plan de respuesta estratégico que tiene como núcleo a las embarazadas y a las mujeres en edad de procrear. ¿Por qué? Porque, bueno, primero dice que los sistemas de salud de los países y tanto las comunidades y las familias se enfrentan ahora con un nuevo desafío que es de cuidar a estos chicos que antes, o sea, no había tanta microcefalia ni síndromes neurológicos. Entonces los sistemas de salud tienen que estar preparados para cuando esto suceda y que haya algún apoyo y alguna bajada de línea como de un organismo internacional. Iba a decir algo más de esto. Que también consideran que ya para controlar el Zika, solamente el vector, el control del vector no es factible, o sea, ya la cosa se está desbordando. Así que, bueno, en cuanto al diagnóstico de laboratorio, antes de pasar a los algoritmos de la Organización Mundial de la Salud, les quiero traer este trabajo que se hizo en Florida este año, en donde lo que se hizo fue comparar los resultados de la PCR de distintas muestras en pacientes que tenían Zika asociado a viajes, o sea, importado. Y se estudiaron muestras de suero, saliva y orina. Estos son los resultados de la PCR de orinas de 70 pacientes tomados en distintos momentos desde el inicio de los síntomas hasta el día 20. Y se observó que en un 93% de las orinas habían tenido un resultado positivo para el virus del Zika. La limitación que mostraron es que mayor al día, o sea, después del día 7 tuvieron muy pocos especímenes de orina como para hacer una correlación de la detección. Pero rescatan que en el día 20 tuvieron una orina y en esa orina pudieron rescatar el virus. A estos datos los pusieron en una tabla y los compararon con los resultados de sueros de esos mismos pacientes tomados también en el mismo día. O sea, la orina se tomó el mismo día que el suero y se lo distribuyó así desde el día luego de aparición de los síntomas. Y aproximadamente el doble de muestras de orinas arrojaron un resultado positivo con respecto a las muestras de suero. Y cuando lo dividieron vendrá a ser en rango de días, acá vemos que en el día de 0 a 5 sería el periodo virémico, y los resultados de la PCR de orina fueron mucho mayor con respecto a los resultados de la PCR en el suero de esos mismos pacientes. Y posterior al día 5, en suero no se obtuvo ningún resultado positivo para la PCR, mientras que en orina 9 de 11 dieron positivas. Bueno, eso dice eso. Y ahora a esta comparación le sumaron la saliva, que llegaron a la conclusión que tanto el índice de detección de la orina y la saliva es mucho mayor que el índice de detección en suero, incluso en los primeros días desde el inicio de los síntomas, que sería el periodo virémico. Fíjense cómo cambia con respecto a un virus, otro tipo de virus.
Entonces, ¿qué concluimos con esto? Es que el virus del Zika se va a excretar en distintos líquidos corporales, incluido orina y saliva, son los que se estudiaron estos. Bueno, esto ya lo dije, que los índices de detección de orina y saliva fueron más elevados que el suero, incluso en los primeros días post aparición de los síntomas. Bueno, y este es el laboratorio que lo hizo. Dice que la orina podría llegar a ser la muestra de elección para la detección del virus. Y bueno, esto es obvio que las pruebas necesitan ser validadas según el tipo de muestra con el que se vaya a hacer, ¿no? Entonces, según este trabajo y otros más, esta es una indicación para el diagnóstico según el día de inicio de los síntomas. Se sabe que para hacer diagnóstico molecular se puede hacer suero u orina. Suero hasta el día 7, si bien el periodo virémico no está bien determinado. Algunos dicen que es hasta el día 5, otros lo extendieron un poco más hasta el día 7. Acá la Organización Mundial de la Salud permite hasta el día 7. Y orina hasta el día 15, y dicen que para aumentar la sensibilidad es mejor que se tome una muestra de orina y una de saliva en el mismo día preferentemente. Y suero, bueno, para hacer diagnóstico serológico, posterior al día 5 de inicio de los síntomas. Entonces, en base a todo esto podemos hacer diagnóstico molecular en los primeros 5 días o 7, establecido el cuadro clínico para la detección del RNA viral, y suero y orina sería hasta 15 días por PCR en tiempo real. Y este es el algoritmo que, bueno, acá primero priorizan Zika. Si da negativo se hace un diagnóstico diferencial para otros arbovirus, después se estudia dengue por una cuestión de prevalencia y después chikungunya. Y esto es una PCR multiplex que, bueno, evalúa lo mismo y dicen que para poner a punto esta técnica es recomendable que se sigan los criterios del CDC, que están el tipo de sonda que hay que usar y demás. Y en cuanto a diagnóstico serológico de la infección por el virus del Zika, recomiendan que se haga una ELISA y no una neutralización por reducción en placa. Ahora les voy a contar por qué. Bueno, esto es para detectar anticuerpos específicos IgM para el virus del Zika a partir del 6º día de establecido el cuadro. Y sabemos que el diagnóstico a partir de una única muestra del suero es diagnóstico presuntivo. Por eso es necesario hacer muestras pareadas de 1 o 2 semanas de diferencias para evaluar, evidenciar o seroconversión o el aumento del título de anticuerpos mayor o igual a 4. La técnica de neutralización por reducción en placa dicen que si bien es más específica para cuando hay anticuerpos neutralizantes, vendría a ser IgG, es más laboriosa, es más engorrosa y tiene más reactividad cruzada con los virus del dengue, fiebre amarilla y virus del Nilo Occidental. Y también tengan en cuenta que esto en líneas generales, tanto para ELISA, IgM como la neutralización en placa, que cuando hay una primoinfección por un flavivirus, en general esos anticuerpos no presentan tanta reactividad cruzada que si la persona ya tiene historia de infección por otro flavivirus. Entonces este es el algoritmo para detectar serología, IgM por ELISA. Y bueno, acá también se evalúa si tengo un dengue positivo y Zika negativo, probable dengue, porque necesito una segunda muestra, acuérdense. Si es dengue positivo y Zika positivo, es infección por un flavivirus, no puedo decir cuál. Y si es dengue negativo y Zika positivo, es probable Zika, necesito una segunda muestra para confirmarlo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el hospital? Primero se va a priorizar dengue y se validó en marzo el antígeno NS1. Es lo primero por prevalencia, entonces se manda al sector de virología, si da positivo, confirma dengue, si da negativo, se hace por biología molecular, PCR para dengue, si da positivo confirma y si da negativo se deriva al Gutiérrez. No sé si alguien del Gutiérrez quiere explicar. Bueno, la derivación se va a hacer por Sibila y se avisa a infectología, al comité de infecciones y a epidemiología de nuestro hospital. Bueno, el paciente debe saber que en todos los casos, sea positivo o negativo, la Dirección Epidemiológica de la Ciudad de Buenos Aires puede contactarse con él, ya sea para pedir una segunda muestra o hacer un control de focos de criaderos en su domicilio. ¿No? Porque, o sea, si una persona tiene el resultado y era positivo, ya salió el periodo virémico y ya se le puede haber picado miles de mosquitos y contagiar.
Entonces, bueno, 2 palabras en cuanto al tratamiento, es sintomático y de soporte. Lo que apuntan todas las guías es que no haya automedicación, que vayan al médico, y si hay fiebre de bajo grado, que se tome paracetamol y que no, no aspirinas ni otros antiinflamatorios no esteroides. Bueno, por el caso de que fuera dengue o chikungunya, y en el caso de los niños por el síndrome de Reye. Y además ingerir abundantes cantidades de líquidos, bueno, para reponer las pérdidas insensibles. Esta es la situación en Argentina. A lo que va de la semana epidemiológica 23, tenemos 1.723 casos sospechosos de Zika, 31 casos positivos ya fueron autóctonos, 22 confirmados y 9 probables, y la mayoría corresponden a un brote que hubo en Tucumán, 30 más o menos, y uno de transmisión sexual de Córdoba. Bueno, esto es para que vean que el brote se produjo entre la semana epidemiológica 17 y la 20. Ya tenemos 17 casos confirmados importados en 6 provincias distintas. Bueno, y como son importados, estos son los lugares a los que se asoció la infección. Y esto es una distribución de los casos de infección del virus del Zika por provincia. Y vemos que la mayor cantidad de casos de autóctonos confirmados son debido al brote que hubo en Tucumán. Esta es la situación epidemiológica en nuestro hospital. Esto es nada más para que vean la evolución de los casos, de los casos sospechosos de enfermedades transmitidas por mosquitos, es decir, que está dengue, chikungunya y Zika. Y resaltar que en la semana epidemiológica 5, que es esta, tuvimos dengue autóctono en el mismo momento que apareció el virus del Zika. ¿Qué es lo que se hace en el hospital como para ver si tenemos mosquitos dando vueltas? Se hacen las ovitrampas, que es la vigilancia del mosquito del género Aedes, ¿qué es una ovitrampa? Es esto. Es un frasco de mermelada pintado de negro que se pone en lugares estratégicos en donde le gusta al mosquito. A media sombra, como dice ahí, el ambiente ideal para que se pongan los huevos es a media sombra y de luz y humedad, en lugares húmedos, y en general donde hay gente. Entonces se le pone un poquito de agua, un bajalengua de maderas, que es la superficie para que el mosquito pueda poner sus huevos, y se estudian 14 puntos de control diferentes del hospital. Y estas paletas son las que se mandan al laboratorio de bacteriología. Estos números son porque cada punto de control está identificado para después hacer una acción correctiva en el caso de que se detecten los huevos. Y la persona que los mira ya está entrenada en parasitología y los reconoce. Fíjense, esto es un control positivo. Fíjense que se pueden observar macroscópicamente y cuando en esta paleta se ve algo sospechoso, con una cinta adhesiva se pegan, van a hacer, se levantan y se ponen en este portaobjetos para luego mirarse al microscopio, que se ve así el huevo de Aedes. Ahora me dirán ustedes, ¿cómo sabes que es huevo de Aedes y no otro huevo? Bueno, básicamente porque la mayoría de los mosquitos son del género Culex. Después viene el género Aedes y en frecuencia anófeles, que no hay muchos anófeles. Y básicamente tienen una morfología diferente. Por ejemplo, los anófeles tienen como un flotador acá, son distintos. El Culex, que podría ser el de mayor frecuencia y que podemos encontrar mosquitos, generan una balsa, o sea, como que los vamos a encontrar en grupitos y ponen los huevos de manera perpendicular al agua. Por ende, son distintos a estos. Así que bueno. Y este es el porcentaje de positividad de las ovitrampas que tuvimos en el Hospital Central y este es en el Hospital de San Justo. Fíjense que el Hospital de San Justo, no sé si lo conocen, pero tiene un parque hermoso para los mosquitos y para nosotros. Y acá en la semana epidemiológica 7 más o menos hubo un 100% de positividad de las ovitrampas, es decir, todos los puntos que se habían controlado hubo efectivamente huevo de Aedes. Y este movimiento así oscilatorio en zigzag es porque una vez que se encuentra esto se fumiga y se vuelve a medir y bueno, la idea es que baje, ¿no? Ahora actualmente ya se dejó de controlar por lo menos en el Hospital Central porque hace ya 3 semanas creo que no da positivo ninguna de las ovitrampas, entonces se vuelve a controlar recién en noviembre cuando vuelve la nueva temporada. Entonces, ¿para qué queremos saber si tenemos mosquitos dando vueltas? Primero, para proteger a los pacientes que no están infectados, y segundo, que si un paciente está infectado, que no ande desparramando la infección por el resto del hospital, ¿no? Ni por otros lados. Entonces, preferentemente se los pone en una habitación individual con mosquitero. El hospital todavía no está todas las ventanas cubiertas con mosquitero, pero bueno, están terminando de acondicionarlo.
Recomiendan que se cierren las ventanas de las habitaciones y cercanas, o sea, es preferible que el hospital no tenga las ventanas abiertas, que se coloquen tabletas insecticidas para la prevención de mosquitos y que no se las roben, e indicar repelentes cada 6 horas al alta o incluso también cuando está internado, ¿no? Para que se evite la diseminación. Y estos son algunos de los carteles que están pegados, ya sea en, bueno, no dice, avisa enfermería, no dice el que está en los pasillos generales, pero recomienda que no se abran las ventanas y que porque el polvo y el ingreso de mosquitos es perjudicial para la salud. ¿Y qué es lo que debería hacer la Dirección Epidemiológica de Cava frente a un caso sospechoso de dengue, chikungunya o zika? Primero, el estudio de foco, control de mosquito y los criaderos, vendrá a ser el control, puede ser ya sea por fumigaciones o control biológico, y la detección temprana de cuadros febriles de la zona. Y para que sepan que el 50% de los criaderos de mosquitos se encuentran en el interior de las casas, vendría a ser que nosotros tenemos que hacer una prevención activa de todo esto, como por ejemplo eliminar el agua de los portamacetas que se juntan cuando llueve, cuidado con los bebederos de agua de los animales, o sea, cámbienselos, pobrecitos, y renovar el agua de los floreros, y en las rejillas, por ejemplo, ya sea de los patios o de los balcones, como la lavandina no mata los huevos, se recomienda que se tire agua mayor a 60 grados centígrados que sí los mataría. Y también, bueno, ojo con los secaplatos, límpienlos. Y también con las pelopinchos se recomienda de que una vez que terminó la temporada, las vacíen, las limpian, las guarden. No las dejen afuera porque cuando llueve se junta agua y eso es óptimo para que el mosquito venga y ponga sus huevos. Cuando vuelvan a la temporada, la llenan y listo. Y pues ya para ir finalizando, ustedes no sé si saben que ahora en agosto y septiembre se van a hacer en Brasil los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Y generó mucha polémica, y no solo porque Calu Rivero llevó la antorcha olímpica y a nadie le gustó, sino porque en Brasil, como en tantos otros lugares de América, se está dando un brote del virus del Zika y hay mucho como miedo por parte de la comunidad deportiva, o por lo menos algunos. Entonces, la directora de la Organización Mundial de la Salud lo que hizo fue convocar el 14 de junio una reunión del Comité de Epidemiología para que evaluara 2 cosas. Primero, si el virus del Zika continúa siendo una amenaza, una emergencia de salud de importancia internacional. Se concluyó que sí. Y segundo, para que se evalúe el riesgo de transmisión del virus del Zika en conglomerados multitudinarios como van a ser los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Brasil. Nada, concluyeron de que se van a dar solamente prevención para aquellos viajeros que quieran ir. Se aconseja que las embarazadas no viajen a los Juegos Olímpicos o a lugares donde hay brotes activos de la enfermedad por virus del Zika. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué hacen las embarazadas o aquellos que quieren quedar embarazados que viven en lugares donde hay Zika? Hay guías para eso, el CDC lanzó guías para todo. Y quienes viajen a zonas con brotes de enfermedad por el virus del Zika deberían recibir un asesoramiento. Se recomienda que antes de viajar vayan al médico. Y si la pareja sexual de la embarazada viaja al lugar donde, o sea, a los Juegos Olímpicos, que se abstenga de tener relaciones sexuales durante todo el embarazo. No sé. Bueno, entonces el comité concluyó, son muy factibles las guías, o sea, de hacerlas muy... Bueno, el comité concluyó que existe un riesgo muy reducido de una nueva propagación internacional del virus como consecuencia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos por 2 razones. Primero, porque van a ser en invierno y dicen que no tienen tanto mosquito. Y segundo, que está intensificando las medidas de prevención. Y entonces, bueno, como conclusión, recalcar que el actual brote del virus del Zika que se está dando en Centroamérica, Sudamérica y también en Norteamérica es otro llamado de atención de lo que es la globalización y el cambio climático, y esto va a seguir llevando a la aparición de nuevos agentes patógenos virales, y creo que nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar preparados para cuando esto pase. Así que bueno, esta es la bibliografía. Y bueno, muchas gracias.